¿Qué tal? Soy el maestro Rodolfo Rodríguez y voy a platicar muy brevemente sobre el concepto de la elasticidad, en específico la elasticidad precio de la demanda y su aplicación a las estrategias de precios para las empresas en cuanto a su efecto en los ingresos de las empresas. Y hablando de los ingresos, bueno, el ingreso total en una empresa se calcula de una forma muy sencilla, simplemente multiplicamos el precio de venta del bien o del servicio que estamos comercializando por la cantidad que se está vendiendo, es decir, por el volumen de ventas. Y así obtenemos nuestros ingresos. ¿Cuántas unidades vendimos? ¿A qué precio? Y eso representa el ingreso que va a tener la empresa por concepto de ese producto en específico. Entonces vamos a ver un ejemplo. Se trata de una cadena de restaurantes, venden pizzas y algunos otros alimentos, pollo y bebidas, etcétera. Pero vamos a centrar nuestro análisis en un producto, al parecer es el producto estrella de esta cadena Jersey's Pizza and Grill. Y bueno, esta pizza de pepperoni, que al parecer es lo que más se les vende, se hizo un estudio y se observó que en un precio de $20, tanto en la sucursal de Springfield como la de Chicago, ellos venden 10,250 pizzas por mes, siempre que el precio sea de $20. Entonces, para este ejemplo, vamos a considerar una decisión que tomó un gerente comercial en cuanto a una disminución en el precio. Decidió por una promoción en donde se rebaja el precio en un 25%, esto es, el precio de $20 va a terminar siendo de $15. Y vamos a ver los efectos de esa disminución tanto en la sucursal de Springfield como en la sucursal de Chicago. De entrada, nosotros conocemos la ley de la demanda que nos indica que a menores precios la cantidad demandada va a aumentar. Esto sería una función de demanda bien comportada, ¿verdad? Y la ley de demanda también nos dice, pues, bueno, lo contrario, que ante precios mayores la cantidad demandada disminuye. Entonces, en este caso, como el precio va a disminuir, esperamos que la cantidad demandada aumente. Y vamos a ver los datos de lo que sucedió. Observamos que en la sucursal de Springfield, ante la disminución en el precio, la cantidad demandada en efecto aumentó de 10,250 pisos al mes a 12,500 pisos al mes. Y vamos a ver que en Chicago también, acuérdense que el precio disminuyó en el mismo porcentaje de 20 a $15 y la cantidad demandada, como lo esperábamos, también aumentó de 10,250 pisos a 19,250 pisos. Fíjense cómo en ambas sucursales la cantidad demandada aumentó. Sin embargo, en el caso de la sucursal de Springfield, la cantidad demandada aumentó relativamente poco, ¿sí? Y en Chicago, la cantidad demandada aumentó relativamente mucho. Ese relativamente me estoy refiriendo en relación a la disminución en términos porcentuales del precio. Eso nos lleva, si ustedes se fijan, la cantidad demandada aumentó en los dos casos, pero de forma diferente. ¿Qué sucede con el ingreso total? Que es la multiplicación, ya lo habíamos dicho, del precio por la cantidad. Bueno, pues en este caso, en la sucursal de Springfield, nuestros ingresos totales disminuyeron. Mientras que en la sucursal de Chicago, los ingresos totales aumentan. Fíjense ustedes la gran diferencia que puede existir según el aumento, también medido en términos porcentuales, ¿verdad?, ante una disminución del mismo porcentaje en el precio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Bueno, si ustedes ven los datos en esta tabla, lo que sucede es que en Chicago la disminución del precio en un 25% nos llevó a tener un aumento en los ingresos totales, mientras que en Springfield los ingresos totales disminuyeron. Entonces, regreso brevemente al slide anterior para que ustedes puedan comprobar esto. En Springfield los ingresos totales disminuyen y en Chicago los ingresos totales aumentan. Esto a pesar de que en ambas sucursales se aplicó una disminución igual del precio en términos porcentuales hablando.
¿Qué es lo que está sucediendo? Si nosotros comparamos en términos porcentuales estos aumentos, nosotros podemos ver que en el caso de Chicago el aumento en la cantidad demandada es de un porcentaje, aquí no aparece el cálculo, pero es un porcentaje, o está aumentando en más de un 25% la cantidad demandada. Mientras que en la sucursal de Springfield, la cantidad demandada sí está aumentando, pero en un porcentaje menor al 25% en que disminuyó el precio. Esto lo pudiéramos ver puesto en una fórmula de esta forma, ¿sí? En Springfield, el cambio porcentual en el precio fue mayor al cambio porcentual en la cantidad demandada, ¿sí? Mientras que en Chicago lo que está sucediendo es que ese 25% de disminución en el precio fue menor al cambio porcentual en el precio. Entonces, ¿cómo le llamamos a estas situaciones? Bueno, nosotros lo que vamos a decir en el caso de Springfield, y nuevamente regreso al slide de los datos para que puedan ver en Springfield, que lo tenemos aquí. Fíjense cómo ante una disminución del precio, la cantidad demandada sí aumenta, pero aumenta relativamente poco. A eso nosotros le llamamos que la demanda respondió de una forma inelástica. Sí estuvo de acuerdo a la ley de la demanda, sí al disminuir el precio, la cantidad demandada aumentó, pero aumentó poco en términos porcentuales. Comparando los cambios porcentuales tanto en precio como en cantidad, vemos que ese cambio porcentual en términos de la cantidad, ¿verdad?, fue menor que el cambio porcentual en el precio. Y eso le llamamos una demanda inelástica. ¿Qué sucede en Chicago? Bueno, en Chicago el cambio en términos porcentuales de la cantidad fue mucho mayor que el cambio porcentual en el precio, y a eso le llamamos una demanda elástica. ¿Sí? Eso nos llevaría a las estrategias que podemos utilizar en las empresas para aumentar nuestros ingresos totales. Y aquí también la observación de que no necesariamente al aumentar los ingresos de una empresa se van a aumentar los beneficios de esta empresa, las utilidades. Pero bueno, para verificar esa parte de las utilidades de los beneficios tendríamos que incluir en nuestro análisis los costos. Eso no lo estamos haciendo aquí para simplemente centrarnos en el concepto de lo que es la demanda, precio, la elasticidad, precio de la demanda. Y pudiéramos hablar de una demanda elástica o de una demanda inelástica. Entonces ya lo vimos, cuando estamos enfrentando una demanda elástica, la estrategia para aumentar los ingresos por concepto de las ventas de ese producto, pues sería disminuir los precios. ¿Por qué? Porque por la ley de la demanda estamos esperando un aumento en la cantidad demandada, pero aparte cuando la demanda es elástica sabemos que ese aumento en la cantidad demandada va a ser mayor en términos porcentuales que la disminución en el precio. Entonces ese aumento mayor en términos porcentuales de la cantidad demandada va a compensar la disminución en el precio y va a llevar a que nuestros ingresos totales sean mayores. Por otro lado, cuando enfrentamos una demanda inelástica, la estrategia para aumentar los ingresos sería aumentar el precio. ¿Por qué? Ya sabemos, sí, que por la ley de la demanda, al aumentar el precio, la cantidad demandada va a disminuir, pero en términos porcentuales, la disminución de la cantidad demandada va a ser menor que ese aumento en términos porcentuales del precio. Entonces, ese aumento mucho mayor en términos porcentuales en precio, o no necesariamente mucho mayor, pero sí mayor que la caída en la cantidad demandada, va a generar que la multiplicación de precio por cantidad, es decir, que nuestros ingresos totales, pues sean también mayores. Entonces, como conclusión de todo esto, ¿a qué podemos llegar? Pues simplemente a establecer qué es la elasticidad precio de la demanda, y vemos que la elasticidad precio de la demanda es una medida la cual pues en sí no tiene unidades, sino que simplemente nos indica qué tan sensible es la respuesta de la cantidad demandada de un bien ante un cambio en su precio. ¿De qué pudiera depender esta elasticidad precio? Bueno, hay distintos factores. Por ejemplo, la elasticidad precio de la demanda no es lo mismo cuando se trata, por ejemplo, de un bien de primera necesidad o de un bien de lujo. Cuando
Se tratan de bienes de primera necesidad, como los alimentos, pues aunque el precio suba mucho, las personas necesitamos comer y por lo tanto, pues un bien de primera necesidad como la comida, su elasticidad va a ser menor, ¿verdad? Porque aunque suba mucho el precio, tenemos que comer y como quiera vamos a comer. A lo mejor una menor cantidad, pero vamos a comer como quiera. Entonces hablaríamos de una elasticidad precio de la demanda menor en el caso de bienes de primera necesidad que de bienes de lujo. Hablaríamos de una elasticidad probablemente inelástica. Ahorita vamos a ver un poco más los valores que puede tomar la elasticidad. También depende de qué tan fácil sea encontrar productos sustitutos o si no los hay. Cuando es muy fácil encontrar un producto sustituto de un producto, pues ante un cambio en el precio, ante un aumento en el precio, por ejemplo, relativamente pequeño, la cantidad demandada va a disminuir en grandes proporciones. Entonces la elasticidad, precio de la demanda será mucho mayor cuando existen sustitutos que cuando no existan sustitutos. Y por otro lado, podemos también considerar como determinantes de la elasticidad precio de la demanda, qué tanto tiempo tienen los consumidores para pues modificar su conducta, simplemente para poder realizar cambios en sus hábitos de compra. Por ejemplo, que en los últimos años que aumentó mucho la gasolina de los carros, a lo mejor alguien que tenía una camioneta muy grande que consumía mucha gasolina, pues no es tan fácil que de un día para otro la venda y compre un vehículo pequeño que consuma menos gasolina para adaptarse a ese cambio en el precio. Entonces, pues en ese caso vemos que entre más tiempo pase, el producto se irá volviendo su demanda un poco más elástica. Y bueno, pues a manera de resumen podemos ver también qué valores puede tomar la elasticidad precio de la demanda. Vemos que cuando esa elasticidad es, por ejemplo, mayor a 1, estamos hablando de una elasticidad completamente elástica, ¿verdad? Si fuera infinito, bueno, el valor de la elasticidad, ya veremos en otros videos algo más aplicado acerca de cómo encontrar la elasticidad, probablemente utilizando algunas herramientas como estudios econométricos, pero aquí simplemente el concepto de elasticidad precio de la demanda que estamos viendo es que si esta elasticidad fuera un valor muy grande, tendiendo al infinito, pues estaríamos hablando de una elasticidad perfectamente elástica. Y cuando simplemente a lo mejor el valor no es tan grande, pero que sí es mayor a 1, hablamos de una elasticidad que ya podemos hablar de una demanda elástica. Cuando es exactamente su valor igual a 1, pues ahí estamos hablando de una elasticidad unitaria. ¿Qué sucede en una elasticidad unitaria? Bueno, pues que cuando hay, por decir algo, hay un movimiento porcentual en el precio, por decir algo, hay una disminución porcentual, o bueno, hablando del precio, hay un aumento porcentual en el precio, ¿qué va a suceder? Pues que la disminución porcentual de la cantidad demandada que esperamos va a ser, en este caso, igual. Es decir, ante una disminución de un 10% en el precio, esperamos un aumento de la cantidad demandada de un 10% también. Y eso nos va a llevar a que la elasticidad sea unitaria. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, una elasticidad inelástica de la demanda, eso se presentaría cuando la disminución en términos porcentuales de la cantidad demandada sea menor ante el aumento porcentual en el precio que se haya presentado. ¿Sí? Y si la elasticidad fuera completamente de cero, bueno, pues la demanda quiere decir que es perfectamente inelástica. Esto significaría, es un caso teórico, significaría que aunque el precio aumentara al infinito, la cantidad demandada no se movería, ¿verdad? Y pues esto pues es poco probable en la práctica, pero bueno, es un caso teórico extremo. Espero que haya sido de utilidad el concepto de elasticidad precio de la demanda. Ustedes pueden buscar más información en libros de economía para seguir profundizando sobre este concepto de la elasticidad precio de la demanda. Muchas gracias.